Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 11, titulada Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 15, verso 28, en el cual leemos lo siguiente. Entonces Jesús respondió, Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Desde el principio, un Dios amoroso buscó a sus hijos perdidos, y hasta hoy, este mismo Dios amoroso sigue tratando de alcanzar a los perdidos, incluyendo a los perdidos de las ciudades. En 2018, la ONU publicó sus últimas estadísticas, según las cuales el 55% de la población del planeta vive en zonas urbanas y esta cifra aumentará, si el tiempo dura, hasta el 68% en 2050. No tenemos opción. Debemos dar testimonio a los que viven en las ciudades. Sin embargo, muchos miembros del pueblo de Dios actúan como Jonás cuando son llamados a dar testimonio en una ciudad. Por la razón que sea, huyen de la tarea. Cuando estuvo sobre la tierra, Jesús ministró no solo a los habitantes de las ciudades de Israel, sino también a los de regiones extranjeras, es decir, a los de fuera de la nación judía y del pueblo elegido. Esta semana estudiaremos el relato bíblico de la misión de Cristo a Tiro y Sidón y extraeremos lecciones para aplicarlas a nuestra vida actual. Misión a regiones más alejadas. En las Escrituras leemos que Jesús partió con sus discípulos de Genezaret y se retiró a la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué los llevó desde Galilea hasta estos lugares paganos? Llevó a los discípulos en este viaje de estudio a las fronteras de estas regiones extranjeras para que pudieran aprender in situ lo que no podían aprender tan fácilmente en Galilea. Quería enseñarles lecciones que los ayudarían a prepararse para su llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo a los urbanitas. Leamos en Jueces, el capítulo 3, los versos 1 al 6. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Primera de Reyes, el capítulo 5, los versos 10 al 12. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y Primera de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 6.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. ¿Cómo nos ayudan estos pasajes a comprender un poco el trasfondo de estas ciudades? En Jueces 3, 1 al 6 vemos que Dios utilizó a estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente, el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba, al menos en este caso, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. Así, desde el principio, este pueblo fue un obstáculo para Israel. En Primera de Reyes 5, 1 al 11, podemos ver la estrecha relación entre los sidonios y los hebreos. Aunque, por un lado, los lazos económicos eran mutuamente beneficiosos, indudablemente los hebreos seguían recibiendo la influencia negativa del paganismo y la idolatría de sus socios comerciales. El texto de Primera de Reyes 11, 1 al 6 revela hasta qué punto esa influencia llegó a ser negativa. El rey Salomón se casó con una princesa sidonia, que lo llevó por mal camino. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios. Sin embargo, a pesar de su historia de paganismo e idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. De esta manera, los inició en la misión urbana transcultural, al confrontar sus prejuicios e intolerancia, y ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. El misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos los relacionados con la salud y el medio ambiente. Otros son el elevado costo de vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones a la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, debemos trabajar por las ciudades. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a quienes se dedican al ministerio urbano? En busca de las multitudes. A pesar de los desafíos externos e internos, Jesús nos extiende el llamado para su misión a las ciudades. Leamos en Mateo el capítulo 9, los versos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos enseña esto acerca de la misión a las multitudes donde quiera que estén? Jesús sintió compasión por las multitudes como las que se encuentran en las ciudades. Lucas 19:41 describe cómo lloró Jesús sobre Jerusalén. Quizá no comprendamos la profundidad del amor de Jesús por sus hijos, ni siquiera por las masas sin rostro que viven en las ciudades. Por eso, en Mateo 9:38, Jesús nos exhorta a que oremos para que nuestros motivos y nuestro corazón
sean como los suyos. Leamos ahora en Mateo el capítulo 4, los versos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿de qué lugares geográficos procedía la gente? En Mateo 4:25, las multitudes que seguían a Jesús provenían de Galilea, de las 10 ciudades, estado de Decápolis, al este, de Jerusalén, y de Judea, al sur. Además de Samaria, ¿qué región faltaba? La región costera de Tiro y Sidón, parte de Fenicia junto al mar Mediterráneo y al noroeste de Galilea. Ahora vemos por qué Jesús fue a esta zona. Este viaje a la región de Tiro y Sidón fue uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús. Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio, y los puertos llenos de barcos. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a ver lo inútiles que son en sí sus magníficos palacios y emporios de comercio y por qué necesitan a Jesús? En Tiro y Sidón. Los eruditos bíblicos creen que el Evangelio de Mateo se escribió específicamente para un público judío, y que Marcos se escribió pensando principalmente en un público gentil. Es provechoso tener presente esta distinción al estudiar los evangelios. Leamos en Mateo el capítulo 15 los versos 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y Marcos capítulo 7 versos 24 al 30. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Qué diferencias observas en la forma en que se describe
a la mujer? Observa que Mateo describe a esta madre en función de su nacionalidad o raza, cananea. El Espíritu Santo guió a Marcos a utilizar términos adicionales para describir a esta madre como griega o gentil. Luego da información complementaria sirofenicia de nacimiento o nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, la única vez que se utiliza este término en la Biblia. Observa la manera en que esta historia de Mateo 15 impactó en los destinatarios originales con sus antecedentes y su cosmovisión. La audiencia de Mateo consideraba que esta madre era una pagana despreciable. Esto proviene de la experiencia histórica del pueblo judío con los cananeos, un grupo que adoraba ídolos y cuyos estilo de vida y prácticas malvadas durante mucho tiempo habían sido un obstáculo para su nación. Ni siquiera los discípulos de Cristo consideraron la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y formara parte del reino de Dios. En Marcos 7, la audiencia de Marcos, conformada por gentiles, tendría una respuesta diferente de la de Mateo. Los gentiles no tenían la misma experiencia que los judíos con los cananeos, por lo que se identificarían con esta mujer griega sirofenicia de nacimiento. Jesús curó a uno de los suyos. Para los gentiles, esta mujer era una madre entrañable que estaba preocupada por la condición de su hija y quería que el maestro la sanara, más allá de su origen étnico y nacional. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello, quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciado en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. En algún momento lee Primera de Juan capítulo 2, verso 2, y luego pregúntate, ¿qué nos dice este texto acerca de que todos somos iguales ante Dios? Despídela. En los barrios no alcanzados de las ciudades hay muchos que anhelan esperanza. En tiempos de Cristo, ¿qué impedía al pueblo de Dios llevar la esperanza del Mesías a ciudades extranjeras como Tiro y Sidón? El nacionalismo, el orgullo y los prejuicios cegaban al pueblo de Dios ante las oportunidades de ver a los más cercanos que anhelaban la esperanza predicha por las profecías del primer advenimiento. Hoy, en las ciudades, hay muchos grupos poblacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta la bendita esperanza del segundo advenimiento. Y, así como a Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. Leamos en Hechos el capítulo 10, los versos 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y ahora los versos 28, 34 y 35. Y les dijo:
Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cómo resumirías esta lección que nos enseña el Espíritu Santo? Mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea, con un mantel lleno de animales y aves inmundos. 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. Dios utilizó estas visiones para confrontar el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles. Finalmente Pedro comprendió esta verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: En verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente, de cualquier nación que sea. Con este trasfondo, reflexionemos sobre nuestra historia para sacar lecciones de Tiro y Sidón. Volvamos a observar a Jesús y su interacción con la Madre. ¿Qué lecciones aprendieron los discípulos en este viaje de estudios relacionadas también con la visión de Pedro? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida de hoy y al llamado de Cristo a su misión del tiempo del fin en las ciudades? ¿Qué prejuicios nos impiden ver las necesidades de los urbanitas? ¿Y qué oportunidades nos ha brindado Dios en las ciudades para ampliar nuestra comprensión de la misión y abordar exhaustivamente nuestro fanatismo, nacionalismo y orgullo espiritual? Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solo para una nación o un grupo étnico determinado. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. En algún momento lee Gálatas el capítulo 2, los versos 11 al 13, y pregúntate: ¿qué debería enseñarnos esto sobre lo difícil que puede ser desprendernos de los prejuicios que nos ha inculcado desde la infancia? Fe en la tierra. En Lucas 18:8 Jesús plantea esta pregunta al final de una de sus parábolas: Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como discípulos actuales de Cristo necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Leamos en Mateo el capítulo 8 los versos 10 y 13. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Capítulo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Capítulo 20, versos 29 al 34. Al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Marcos capítulo 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son
perdonados. Capítulo 10, versos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y Lucas capítulo 18, versos 40 al 43. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. En estos pasajes, ¿a quiénes describe Jesús como gente de fe? Esta lista incluye a personas con una fe que resplandecía incluso en ciudades oscuras. En Capernaum, Jesús destaca a varias personas de fe. En Mateo 8, 10 y 13 vemos a un centurión pagano convertido y con mucha fe. Conocemos a 4 amigos llenos de fe que quitaron el tejado para bajar a su amigo paralítico hasta Jesús. En Marcos 10 conocemos el ex ciego Bartimeo, cuya fe brilla en Jericó. Al mismo tiempo, esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera gran fe. Sin embargo, incluso en la ciudad natal de Jesús, Nazaret, la poca fe o incluso la incredulidad total fue el factor que limitó el ministerio de Cristo. Entre sus discípulos, Jesús dijo varias veces, hablando de los habitantes de Israel, hombres de poca fe. Y en Mateo 17:17 Jesús exclama: generación incrédula y perversa. Una lección que podemos aplicar a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que, cuando se les presente la verdad, responderán con una fe salvífica en Jesús. Y, por cierto, están allí afuera. Tu desafío es: abre tu corazón en oración, pidiendo una mayor porción de fe con la cual compartir tu amor por aquellos que están cerca y lejos. Y tu desafío avanzado es: ¿cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los 3 ángeles? Enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Prepárate para compartir estos conceptos con tu clase de escuela sabática. Para estudiar y meditar. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. El Señor Jesús, el poderoso Salvador, ha muerto por estas almas. Él puede despertarlas de la indiferencia, puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón, puede revelarle al alma la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, Él llama a los hombres para que sean los agentes por medio de los cuales pueda impartir luz a los que están en tinieblas. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y serán atraídos a la verdad.
Deben exaltar a Jesús, el Redentor del mundo. Deben sostener la palabra de vida. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. ¿Qué necesidades inmediatas en la zona donde vives podrían darles a tu iglesia y a ti la oportunidad de alcanzar a las almas que no conocen las verdades que nosotros conocemos? Observa las palabras de Elena de White respecto de los que profesan otras religiones. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso. En otras palabras, ¿cómo podemos mostrar a la gente el error de sus caminos y al mismo tiempo no denigrarla en un nivel personal? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir Jesús con esta pregunta retórica? ¿Cuál es la diferencia entre fe y creencia? ¿Y por qué los que tienen la creencia correcta podrían no tener fe cuando Cristo regrese? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que siempre hay seguridad en ser manso, humilde y compasivo, pero a la vez se debe ser firme como la roca en lo que concierne a las enseñanzas de Cristo. Hay que sujetarse estrictamente a sus enseñanzas. No hay que perder de vista una sola de sus palabras. La verdad permanece para siempre. No debemos confiar en mentira o simulación alguna. Los que lo hagan hallarán que ello cuesta la vida eterna. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.